Latinoamérica tiene un enorme desafío que se resalta aún más con la llegada de la inteligencia artificial. Ese desafío ya ustedes que están aquí lo conocen. Es el desafío de la desigualdad. Latinoamérica es una de las regiones donde la desigualdad nos persigue, está en todas las esquinas, está en todos los sectores. Y creo que me atrevo a decir que en ningún país no hay ciudades olvidadas y no hay personas con poco acceso a poder mejorar su condición de vida. Pero esa brecha de desigualdad se puede ampliar aún más o disminuir dependiendo de cómo asumamos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a acelerar a las potencias del mundo. Las va a hacer más grandes, más fuertes, se van a multiplicar los emprendimientos y sobre todo el capital de inversión va a comenzar a moverse como una forma que no conocemos. La gran pregunta es, ¿dónde está Latinoamérica? ¿Dónde están nuestros países? Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, México. ¿Dónde estamos a nivel de abrazar esta nueva revolución? Una revolución que podemos acordar que es nuestro presente. Y cuando digo nuestro presente, también hay que resaltar que en el presente, cuando tú te hablas de inteligencia artificial, dices, pero ¿cómo voy a comenzar a abrazar la inteligencia artificial cuando hay problemas en los hospitales, cuando en la agricultura todavía no hemos resuelto un montón de cosas en industrias que tienen años, cuando todavía hay lugares donde las calles no están bien y están llenas de agujeros? Imagínense un ministro que decide, bueno, ahora en mi agenda de gobierno voy a empezar a hablar de inteligencia artificial. Puede haber un montón de gente que se le ría en la cara. Sus contrapartes pueden utilizar eso en su contra. Decir, este ministro, cuando los hospitales están de esta manera, ¿cómo va a hablar de inteligencia artificial? Pero quiero hablarles de algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Y eso es difícil, ¿verdad?, de pensar. ¿Qué va a dejar de hacer la inteligencia artificial? Una de las cosas que no puede hacer la inteligencia artificial es tomar la decisión de emprender. Esa decisión de emprender es la que ha cambiado ya hoy, en este presente, donde esos contrastes coinciden, ya hoy está cambiando Latinoamérica. Si revisan los estudios más recientes, notarán que el emprendimiento tecnológico en Latinoamérica ha comenzado a multiplicar las empresas unicornio. Eso está pasando. Actualmente las empresas latinoamericanas están cambiando hasta el sector financiero. Están llegando esos emprendedores a tratar de analizar los problemas que existen en sus regiones y a través del rápido acceso a la tecnología y la forma rápida de instalar capacidades, han comenzado a cambiar la historia de Colombia o la historia de otros países. Y no solamente eso, sino como son tecnológicas sus soluciones, pueden entonces entrar más rápido a otros mercados latinoamericanos que los norteamericanos no entienden cómo entrar. Ya hubo un cambio importante en nuestra economía gracias al emprendimiento tecnológico. Mi esperanza es que los que están hoy aquí empiecen a sentir esa pasión por emprender y comiencen a entender que tienen un gran cómplice que puede ser una gran amenaza. Uno de los puntos más importantes de lo que hoy quiero conversar con ustedes es ¿por qué quedarnos atrás? Y ya les planteé los riesgos. Para ciertas personas, universidades, hablar de inteligencia artificial cuando tienen problemas en su propia universidad de otros temas, suena como loco, como si no estuviéramos ubicados. Y resulta que más bien la inteligencia artificial puede ser el gran aliado para resolver esos temas. Para el 2030 se espera que en América Latina haya un fuerte impacto de la inteligencia artificial en las economías. Y le estoy hablando de un 5.4% proyectado para el crecimiento y la contribución en el Producto Interno Bruto de América Latina. Sin embargo, cuando haces contraste con América del Norte, nos damos cuenta que para ellos representa un crecimiento del 15%. Y cuando hablamos del 5% para América Latina, estamos hablando de 0.5 billones de dólares. Y billones utilizando bien la palabra en español.
Eso quiere decir que tenemos la responsabilidad, tanto en la educación como en nuestras conversaciones con nuestros amigos, hablar sobre inteligencia artificial y empezar a quitar de la conversación qué hace la inteligencia artificial que tanto nos amenaza, para también sumar a la conversación qué te podemos hacer con ella. Claro, hemos estado tan sorprendidos por la llegada de la inteligencia artificial que estamos pendientes de dónde nos va a sustituir. Y ya se preguntaron en qué los puede ayudar, en qué puede ayudar al emprendimiento latinoamericano. Es que miren esta cifra, 75% de los estudiantes de América Latina están debajo del nivel esperado en matemáticas y más del 50% por debajo de la lectura. Y ese es un problema, 75%. Ese es un problema importantísimo a resolver. Es que a veces en nuestros países latinoamericanos creemos que el país son las capitales. Creemos que el país está como están 4 o 5 ciudades de las 12, 20, 30 que tenemos. Y se nos olvida esa enorme desigualdad. Y después cuando nos vemos juntos como región, decimos, pero mira cómo está en Latinoamérica y comparemos con América del Norte. Comparémonos con Asia. ¿Dónde va a estar Latinoamérica? Y me encanta poder estar hoy conectando con universitarios porque en ellos está la solución. ¿Y cómo lo sé? Porque a mis 18 años, mi mamá comenzó a enfermar. No podía respirar bien, cada vez fue perdiendo su capacidad pulmonar, fumaba mucho. Y yo soy la hermana mayor. En un momento dado, mi mamá se ahogó sola comiendo en casa y murió. Yo llegué a mi casa, entro, subo las escaleras, venía mi hermano menor detrás, porque habíamos estado fuera, y cuando llego la veo ahí, fría, en el piso. Y la toco y estaba muy fría. Tenía rato ahí. Ese momento significó tantas cosas en un segundo. Yo lo primero que hice fue voltear a ver si venía mi hermano. Para entre los dos tratar de entender. Y cuando eso pasó, yo tuve que empezar a resolver mi situación económica, porque lamentablemente, por una historia más larga de la que puedo contarles aquí, no había muchas ayudas presentes. Y una de las cosas que sí había era un cambio enorme en la tecnología. Ese cambio enorme en la tecnología era la llegada de las redes sociales. Y como persona que estaba estudiando comunicación, yo sabía que si me empleaba en la comunicación como pasante, porque ya les dije más o menos la edad, si yo me empleaba como pasante, ¿cómo íbamos a mantener la casa? ¿Cómo íbamos a pagar la universidad? Una pasantía no soluciona el problema. Y ahí, entre millones de pruebas, por la llegada de las redes sociales, empecé a crear un proyecto. Y este proyecto no fue que alguien me enseñó cómo se usaban las redes sociales. De hecho, en la universidad donde estudiaba, un profesor decía que Facebook era una moda y que me dejara de esas ideas porque eso iba a pasar de moda. Yo creo que pasó de moda el profesor. Y una de las cosas que empecé a hacer con mi proyecto se viralizó y generó una comunidad importante dentro de esa plataforma. Tan importante que una de las marcas más conocidas del sector privado en consumo masivo me llaman y me citan en su oficina. Y cuando voy a su oficina, estos gerentes de marca con posgrados, MBA, trabajando para la mejor empresa del país, me dicen, nosotros no sabemos hacer lo que haces tú en Facebook, necesitamos que lo hagas para esta marca, la número 1 de bebidas en consumo masivo. Yo me pongo a pensar y claro, pienso, hoy en día, si uno de mis clientes necesita entrar en plataformas como TikTok, no va a buscar una persona en un MBA, la va a buscar en quien la esté usando. Y ahí es donde hago la conexión con esa brecha tan enorme. ¿Por qué? Porque solamente por atreverme a tratar de descifrar esta plataforma y tener una urgencia por encontrar valor y solucionar ciertos problemas de otros, no los míos, me convertí en una empresa capaz de dar servicios, que a los pocos tiempos de fundada ya tenía más de 50 personas que estábamos contratando. Jamás me imaginé contribuir
con el sector laboral de mi país y menos a esa edad. Esas son las oportunidades. Y me parece valiosísimo, necesario hablar de las amenazas. Pero en una región como la nuestra, quedarnos en las amenazas nos llena solo de miedo y ese miedo no nos permite avanzar. Y es una región que honestamente lo necesita. Esa oportunidad que yo tuve en el 2006 fue un cambio importantísimo en la comunicación. Pero la inteligencia artificial es un cambio transversal en todos los sectores, desde la medicina, desde cómo hacen un diagnóstico, hasta cómo una persona mejora la contabilidad de una empresa, o cómo tú puedes comunicarte mejor con tu esposo contándole las 4 cosas que te dijo a ChatGPT y ChatGPT dándote una mejor solución a respuesta contraria a lo que tus emociones te dirían que le respondieras. Y nosotros decíamos que la inteligencia artificial no era empática, pero es que yo conozco muchos seres humanos que tampoco lo son. Entonces empezamos a poner un montón de etiquetas. Nos va a volver más estúpidos, no nos va a dejar pensar. Y esas personas que dicen eso se han atrevido a usarlo poco, porque es un reto. ¿Cómo le digo? ¿Cómo analizo la respuesta que me da? ¿Cómo la mejoro? Quien está buscando traer un resultado con excelencia, busca la mejor forma de utilizarlo y eso todo es un proceso analítico. Y ese es el presente de hoy. No sabemos qué va a pasar en pocos meses o en unos años. Lo que sí puedo decirles es que las primeras economías del mundo sí están yendo a una velocidad distinta. Una velocidad distinta a Bolivia, una velocidad distinta a Brasil, una velocidad distintísima a Cuba. Y los emprendedores hoy en día son esas personas. ¿Quién conoce mejor un problema en su ciudad o en su pueblo que los que viven ahí? ¿Cuántas personas manejando por Tarija no han pensado, ay, sería buenísimo que instalaran esto aquí? O que yo tuviera acceso a armar un presupuesto y presentárselo a esta persona. La respuesta es que con inteligencia artificial ahora este emprendedor tiene un segundo cerebro. Segundo cerebro. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no necesariamente reemplaza el entero que eres tú como profesional. Reemplaza tareas, o por lo menos ese es nuestro presente, y es el único que tenemos. Y concentrados aquí en este presente, usted hoy puede hacer una lista de todas las tareas que hace, 110 tareas que hace a la semana, y evaluar cuáles de esas tareas pueden ser sustituidas por la inteligencia artificial, aceleradas por la inteligencia artificial y mejoradas por la inteligencia artificial. Porque no existe un año en el calendario donde puedas leer todo el conocimiento que hoy en día la inteligencia artificial generativa tiene. Entonces, como no tienes el tiempo, ahora tienes un segundo cerebro. Y ese segundo cerebro, yo moriría por volver a mis primeros pasos, a mis primeros años de emprendimiento, donde me decían, no, es que eso es de números, tú eres un creativo de mercadeo, tú no sabes de números. Y yo pudiera agarrar el PDF que mandaba el contador y hacerles preguntas a la inteligencia artificial, entendiendo en segundos, ni siquiera horas, no es un email que mandé y que me responderán en 3 días, aprendiendo en segundos qué estaba queriendo decir, porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de agarrar el conocimiento y dármelo entregado para mí, para mis preguntas, para mis necesidades. Y les voy a decir algo más. Eso no sucedía en mis clases en la universidad. En mis clases en la universidad, si alguien entendía mejor la materia que yo quedaba detrás. Ahora con la inteligencia artificial pueden adaptar el conocimiento a mí. Yo no tengo tanto miedo a que me sustituya. Tengo más miedo a quienes crean cosas a través de la inteligencia artificial si no están en las manos correctas. Pero tengo muchísima ilusión en el sector del emprendimiento, porque emprender es costoso. Necesitas levantamiento de capital para pagarle a gente. ¿Y qué pasa si un emprendedor al principio no puede pagar todo, pero puede ir a la inteligencia artificial y decir, ayúdame a pedirle a mi abogado un contrato? ¿Qué le tengo que yo decir a mi abogado? En segundos.
tienes una consultoría que puede ser mejor o peor dependiendo de la plataforma que uses. Pero es una consultoría que antes no existía, te tomaba el tiempo de otra persona. Y el tiempo de los demás es delicado, que siempre estén ahí dispuestos para ti a las 5 de la mañana o que la persona de confianza tuya esté pasando por un momento difícil y no puedas acudir a ella. Sé que sueno muy optimista, pero es que yo he vivido de cerca el sueño de ser emprendedor. Y además vivo de cerca el sueño de que Latinoamérica siga creciendo a través de la innovación tecnológica, porque hoy en día los informes lo dicen. La tecnología ha ayudado mucho a las economías en Latinoamérica. Yo quiero que estemos como latinoamericanos orgullosos de cómo estamos transformando la educación a través de la inteligencia artificial. Y es que miren lo que me pasó. Estuve con una persona que no tenía acceso a saber leer y escribir. Y le dije, mándale una nota de voz, tu pregunta. Y abrimos inteligencia artificial generativa y la persona dijo cuál era su duda, que era cómo pedir un aumento a su jefe, sin que se molestara. Yo le dije, explícale cómo es tu jefe. Y esta persona con cara de, qué extraño todo esto, ¿no? Y luego la inteligencia artificial, en audio, le respondió posibles cosas que le podía decir. Posibles estrategias de negociación, de toma de decisiones. Y esa persona que no sabe leer y escribir tuvo una consultoría en segundos. Esas son las oportunidades que a mí me hacen pensar en la transformación de la región. Una de las cosas más importantes que yo pude vivir de cerca este año fue visitar el campo de refugiados de Kakuma. El campo de refugiados de Kakuma es una situación tan dura porque esas personas ni siquiera tienen acceso a poder tener identidad. Y hay personas que viven en ese campo de refugiados por las situaciones en guerra de los países africanos cercanos que tienen 20 y tantos años ahí. Y su palabra ha sido, me ha pasado la vida al frente. Porque en un campo de refugiados no es una ciudad, no es ni siquiera un pueblo. Es algo instalado que pensaba ser provisional. Y cuando tú preguntabas dónde estaba la esperanza en personas que tienen 20 años ahí, la esperanza estaba en personas como Abril. Abril es un emprendedor que tiene alrededor de 20 cajitas en una esquina, en un lugar lleno de matas. Y en esa esquina él produce miel. Y gracias a él se democratizó la entrega de miel en Kakuma, ayudando a la nutrición de las personas que ahí habitan como en condición de refugiados. Hay niños que han nacido en Kakuma, que no nacieron en ningún lugar, nacieron en un campo de refugiados. Nacieron ahí, pero no tienen nacionalidad, no tienen acceso a la identidad. Ustedes saben lo emocionante que es ver esas 20 cajitas que representan un progreso enorme en esa esquinita de Kakuma. ¿Qué pasaría si nosotros, que estamos hoy aquí, comenzamos no solamente a tenerle miedo, porque el miedo es parálisis, a presentar resistencia, sino empezar a comprometernos a entender las posibilidades que tenemos como emprendedores con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es conocimiento. Y para cerrar les quiero contar una última historia. Después de la muerte de mi mamá, uno de los retos más grandes, antes de convertirme en emprendedora, etcétera, era cómo me mantenía en la universidad, porque mi universidad era privada. Y yo fui a pedir algo que se llamaba beca trabajo. Hice una larga fila para poder meter el acta de función de mi mamá y todo el caso. Cuando estoy en esa larga fila para meter mi caso, delante de mí había un chico que llama a su familia, no sé si era a su papá o a su mamá, y le dice, yo voy a ser el primero de tus 6 hijos que va a ir a la universidad, porque hoy me van a dar una beca trabajo. Y yo pensé, mi mamá en vida y mis familiares me lograron dar un gran colegio bilingüe, un colegio privado, costoso. Y aunque las condiciones cambiaron, yo no le puedo quitar la oportunidad a otras personas que quizás están en esta fila
para optar por ese Vega Trabajo. Y aunque no era mi decisión, era decisión a discreción de la universidad, yo sí tomé una. Tomé la decisión de salir de esa fila y decir, yo tengo herramientas, tengo un conocimiento que puedo usar, y ese día nació una emprendedora. El acceso al conocimiento, a lo que iba a adquirir ese ser humano hermoso, emocionado por tener acceso a la educación. Estaba completamente feliz, se le veían todos sus dientes mientras hablaba por teléfono. ¿Cuántas personas no van a la universidad solo porque sus papás quieren que vayan? El acceso a la información es una importante herramienta para la democratización de la evolución, superación y la economía del mundo. Ustedes lo saben, ustedes hablan con alguien que ha tenido menos oportunidades que ustedes y se notan los 5 primeros minutos de conversación. Hoy la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para el futuro de América Latina. Y todavía no sabemos cómo será. Pero hoy ustedes están aquí escuchando esta conversación y pueden comenzar a tener la curiosidad de cómo puede ser eso. Y espero que alguien que tenga un sueño de emprender, al escuchar esto diga, es que ahora voy a tener un segundo cerebro que me ayudará a ir más rápido y me podrá convertir en uno de los agentes de cambio y de alto impacto social en esta región. La inteligencia artificial es la brecha enorme o la reducción de eso. ¿Vamos a permitir que la inteligencia artificial amplíe la desigualdad en Latinoamérica o vamos a comenzar a utilizarla para demostrarle al mundo todo el enorme potencial que tiene nuestra región? Gracias.